esas cosas están buenas para que salgan. No, siempre hacemos bloopers y no. Bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Antonio Panchi y me encuentro con... Lilia López. Y... con Jesús Corro. Bien. ¿Cómo Jesús? ¿Qué? Corro. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Esta es nuestra nueva dinámica de clases. La primera vez sacamos las clases de los salones para llevarlas a los cafés de manera gratuita y en esta ocasión, atendiendo a la contingencia que nos viene encima, pues lo que queremos es simplemente hacerte llegar clases ahora a tu casa de una excelente manera. Nuestro tema en común es la idea de trabajar las masas, de cuestionar aquello de la horda o más bien aquello de cuando nosotros perdemos nuestros instintos quizás racionales o nuestro ejercicio racional y entonces sí nos cedemos por completo a lo que la colectividad sugiere. Con Lilia vamos a trabajar el tema de Freud, psicoanálisis y el texto de Tótem y Tabú, ¿ok? Lilia ya nos irá diciendo, por ahí saldrán algunas preguntas, por eso también viene Chuy, porque entonces él nos va a decir qué onda o cuál es su inquietud o qué podría preguntar él, quizás lo que tú preguntarías desde ese lado. Además, en esta ocasión, lo que tenemos es un público. Sí, tenemos público. ¿Público? Está genial. Público. Sí. La verdad es que hemos crecido mucho en producción. La idea de este nuevos, digamos, de esta nueva dinámica del Ateneo es hacer este tipo de programa de radios o bien podcast y entonces que tú puedas estudiar desde casa. Por supuesto, si tienes dudas, por ahí estaremos platicando y ya sabes, a la orden. Así que, bueno, ¿tú todo bien? ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Listo? Entusiasmado, esa es la palabra, entusiasmado. Excelente. No, y ¿saben qué? Yo creo que la idea también es que te diviertas un poquito. Sí. Porque de hecho, haciendo justo este podcast, nosotros nos hemos divertido muchísimo. Estamos como en un ambiente medio tétrico. Ya les dije que sería mejor trabajar a Lovecraft ahorita. Porque hay lluvia, nos movió, o sea, nos estás mojando. No, bueno, está buenísimo. Pero justo de eso se trata. De que ustedes puedan ver cierta realidad de los teóricos ahora desde otro punto de vista. Y también desde una perspectiva masificada. Antes era individual, ahora va a ser a lo colectivo. Exactamente. El Ateneo pasado lo que tratamos a lo mejor fue de cuestionar la individualidad. Por ejemplo, con Lilia trabajamos las estructuras de la personalidad, pero al final es de un sujeto, ¿no? Ahora lo que queremos es más bien cambiar el foco a la colectividad y entonces sí, pues ver qué nos da. Ya saben, igual vamos a tener muchos profesores tan excelentes como Lilia y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Chuy, por favor, acompáñanos. Espero ser un buen alumno. Sí. Si tienes dudas, lo que te vaya surgiendo, por favor. Correcto. ¿Vale? Va. Entonces, pues vamos a darle. Vamos Lilia. a darle. Voy a comenzar diciéndoles que, bueno, Tótem y Tabú está en el texto 13 de la versión de Amor Rortu de Sigmund Freud, las obras completas, Gerardo. Y bueno, en este texto que pueden conseguir tanto en línea como en forma, ¿no? ¿Puedo poner así? Creo que ahí lo puedo. No, tiene razón. Estaba bien. Estaba bien. Lo Sí. siento. Entonces, Sin comerciales. sí. Esta obra la pueden conseguir obviamente en línea o pues físicamente también en cualquier librería mexicana o del extranjero. Entonces, también hay libros usados, lo pueden usar. Mucha gente hace eso para conseguir los libros de Freud. Entonces va como a los libros usados y conforme va encontrando libros, hace la colección. Bueno, pero aquí nos habías hecho alguna vez una anotación importante, ¿no? O sea, según la edición que consigan de Freud o de sus textos, Sí. a veces se pueden referir a pulsión indiferentemente Exactamente. o como pulsión o como instinto y es importante aclarar que no es lo mismo. Sí, en esta edición, en la que tenemos de Amor Rortu, de hecho, pulsión e instinto están separadas y en las otras no. Ese fue el problema, como al editar los textos de Freud. La pulsión es una palabra mexicana que tiene que ver con el Trief. El Trief es alemana. La pulsión en alemán como Trief es una palabra que conjunta, ¿ok? Recordemos que en el alemán todo el lenguaje y el vocablo es específico. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a referirnos a la silla del profesor, a la mesa de estudio, la mesa de comer, pues de Tisch, por ejemplo. O sea, pero, y va completada con estas pequeñas frases o pequeñas palabras, y Trief es una de ellas. Trief no significa absolutamente nada si no se conjunta con otra palabra. ¿Con qué palabra se conjunta Trief? Con disparo o con pistola. Pistola que dispara. Y en específico, Trief tiene que ver con un disparo y es energía disparada. Es decir, no es la pistola, no es la bala, es la bala con la energía que tiene hacia el punto al que va a estampar. ¿Ok? Ese sería el Trief. La pulsión es justo eso. Algo que está en movimiento, que ya no tiene retorno, que no se puede parar y que además va de un punto a otro y tiene una especificación. ¿Ok?
¿ok? O sea, tiene un sentido. Vamos a ver ahora cómo funcionan las masas. Pero entonces, puntualmente, ¿cómo podríamos distinguir así instinto de Instinto de pulsión? pulsión. O sea, la pulsión, por lo que nos acabas de comentar, implica todo eso, ¿no? O sea, la acción, el efecto de la acción y la energía que conlleva. Y a lo mejor el instinto simplemente sería este primer martillazo en el arma, ¿no? Es decir, simplemente aquello que activa que lo demás salga. ¿Cierto? Sí, totalmente. La pero pulsión ya sería el pongan- instinto humano. La pulsión sería el instinto humano. Ok. Ahí iríamos. Pero la palabra instinto para Freud viene de Lamarck. Y Lamarck cree que el hombre todavía tiene instintos. En la generalidad de la neurología, la psicología y la biología, el instinto solo estaría dentro de los 6 meses a un año de vida con los reflejos. O sea, el reflejo del moro, el reflejo de tensión, el reflejo de succión. Sin estos el hombre muere. El humano, pero para que podamos ser sujetos tenemos que dejar el instinto e incluir la pulsión, que sería, y ahí es donde comenzamos con la cuestión de las masas en Totemita. Sí. Lo que sería la pulsión para el hombre es ceder el instinto a la parte civilizada, colocar la pulsión y moverme con eso. O sea, como instinto yo te mato porque te odio, pero como pulsión yo voy a empezar a hacer cosas que dicen que yo te odio. No te voy a matar. No sé, por ejemplo, Chu está enojado y en lugar de darme un golpe, que sería lo que sigue, tal vez solo haría esto exactamente, me diría como, ay, te quiero mucho, ¿sabes? O sea, como, y vamos a hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que provoca esto? Que el instinto como que choque con algo, se detiene, le da paso a la pulsión, pero al mismo tiempo le da paso al instinto. Porque entonces el hombre, cual animal, ya no puede hacer cualquier cosa. Se vuelve humano. Quizás para muchos, en un esquema tradicional, ¿no? Muy, vamos, esquemático, perdón la redundancia, ¿no? Pero la cuestión es que normalmente llegan a relacionar, por ejemplo, esta cuestión del ello, del super-yo y del yo. Y a lo mejor esta barrera de la que llamamos, por ejemplo, que estás mencionando tú, ¿sería este super-yo? ¿O eso no tiene...? No. Hay que separar las hipótesis freudianas. Recuerden que está la atómica, la económica. Esta estaría dentro de la hipótesis económica con la energía lineal. Ok. En la otra, la pulsión pasaría por todos lados. ¿Qué es un síntoma? Una formación de compromiso. O por lo menos eso nos dice la teoría de Freud, ¿no? De Lacan también. Pero bueno, Ok. el síntoma tendría que ver con una formación de compromiso para ver a dónde vamos a mover la pulsión. Tú me gustas. También él me gusta. La formación de compromiso va a ser que el que menos me haga sufrir o con el que menos me vincule afectivamente es el que voy a elegir. ¿Por qué? Porque pongo menos pulsión a rodar. Y entonces, entre ellos, super yo y yo, se van a poner de acuerdo para tomar una decisión. ¿Pero qué crees? Te va a dar rinitis alérgica. Te va a dar un tic. ¿No? O más allá, vámonos más allá. Decido casarme. Y decido casarme con el que menos afecto tengo. Y entonces voy a empezar a tener ansiedad. Esto es un caso como súper común en todos lados. Y ahí comienzan los síntomas. En el sentido del síntoma es súper interesante cómo en Tótem y Tabú comienza la teoría freudiana, porque nos regala por primera vez la explicación de dónde demonios el hombre toma la pulsión. Esta sería la importancia de Tótem y Tabú para el psicoanálisis. Para la antropología, la importancia de Tótem y Tabú es completa, porque Freud por primera vez nos da una explicación a la raza humana. Nos dice por qué nos convertimos en humanos y cómo le hicimos para hacer eso. Nos dice por qué tomamos el lenguaje, nos dice por qué tenemos límites, nos dice por qué nos gusta o no nos gusta ser agresivos o no. La violencia, por ejemplo, es la falta de lenguaje. Cuando yo no digo, oye, tú no me gustas, tú me chocas, oye, no me gusta que tú hayas tomado la pasta de dientes, oye, Gerardo, tu café no me gustó. Cuando yo no hago esto, entonces va a seguir o va a llegar un dejo de agresividad, que puede ser desde yo tiro tu café como no dándome cuenta por acting out, yo me lo voy a tomar o yo te voy a gritar, voy a golpear la mesa y además te voy a pegar. A ver, entonces estamos diciendo que, por ejemplo, Freud lo que nos va a hablar en Tótem y Tabú es cómo llegamos a ser civilizados. Sí. Y entonces nosotros, por muchos comportamientos civilizados que llevemos, no vamos a abandonar este dejo instintivo en el que lo que no expreso con palabras lo hago con acciones. Exacto. Lo que platicábamos a lo mejor ahorita del enojo, ¿no? O sea, en vez de decir, oye, eso me molestó, lo que dicen es, ¡ah, qué simpática! Exacto, ¿No? Exactamente. Ok. O sea, tienen impulso. Sí, eso, me gusta esa palabra. Sí, sería un impulso. Y además un impulso que no tiene retorno. Ok. Y es súper interesante, porque cuando lo vemos en consultorio, perdón, vuelvo a lo individual 2 segundos. Cuando lo vemos en consultorio vemos a personas que tienen acting out la mayoría del tiempo, que se lastiman a sí mismos o que lastiman al otro. En lo masificado es una belleza, porque lo que vamos a ver es como toda una sociedad comienza a hacer cosas agresivas o comienza a, no sé cómo decirlo, permitirlo.
Tótem y Tabú. ¿Normalizarlo? Normalizarlo, totalmente. Claro. En Tótem y Tabú, Freud nos dice. Bueno, antes les voy a leer algo de Strachey porque me encantó. Y dice, o sea, como para introducir a Tótem y Tabú, Strachey dice: la borrosa percepción interior del aparato psíquico propio estimula ilusiones de pensamiento que son naturalmente proyectadas afuera, por lo común en el futuro y el más allá. O sea, en el más allá se refiere porque aquí nos va a hablar mucho de espiritualidad Freud y cómo comenzó el tótem y por supuesto después el tabú. Pero lo más interesante es cómo la proyección al futuro se da, porque aquí Freud termina con una conclusión impresionante en donde dice que el hombre va a terminar siendo obsesivo, va a tener una estructura obsesiva para siempre, o sea, como él dice, en un futuro muy, muy, muy lejano. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos da varias cosas. No se va a reproducir, va a ser sumamente civilizado, pero dentro de esa civilización su crueldad va a aumentar, porque el ser humano es cruel por naturaleza. Pero y ahí no estaría más bien esto que conocemos como la estructura de la neurosis. Exacto. Okay. Y recuerden que para Freud, mientras más neurótico seas, es muchísimo más fácil tu vida. O eres más normal. Entonces, vamos por Ahora ahí. que no hay papá, entonces. Exactamente. Pero ¿qué va a Ahora pasar? puedes hablarle a tu padre y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Te acabo. Lo acabo de entender Lo acabo de entender todo. perfecto. ¿Qué va a pasar con esta normalidad? Vamos a empezar a hacer cosas que nos permitan, como que el capitalismo. Bueno, a ver, la acotación es importante. Entre más neuróticos sean, más normales serán. Sí, claro. Y esto implica que entre más civilizados sea, más neuróticos somos. Sí. Y además, Ok. más agresión contenida. Ah, pero entonces esta agresión contenida va a Y ser menos significada cuando los acting out se den. Más eso, cuando los síntomas o el actuar humano se den. Bueno, Ok. entonces entiendo que la neurosis es no siempre ser enojón, Ah, no. que lo podemos poner de una manera muy coloquial, ¿no? Sí. La neurosis siempre le llamamos a ser enojones o a hacer un acto de grosería, por llamarlo así. Sí, no. No, y no tiene nada que ver Y no con tiene nada que eso. ver con eso. Ser neurótico sería ser una persona completamente normal. Ok. Como lo vimos en Ateneo 1, una estructura de la personalidad en donde yo me puedo, pues sí, meter al mundo, socializar, comprender al otro y además vincularme, que sería lo más importante. Los tipos de vinculación, eso estarían los tipos de neurosis: histeria, fobia o obsesión, ¿no? Freud nos hablaba de que en Es que ya la general, tenemos. en general vamos a llegar a una cuestión obsesiva y es cuando la agresividad se va a disparar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a hacer cositas, ¿no?, que nos permitan ser cada vez más violentos. Como que yo voy a levantar un acta contra ti porque tú me lastimaste. Nos vamos a casar. Vamos a dar un ejemplo muy simple. Vamos a casarnos. Y entonces cuando firmemos este contrato, lo que estoy diciendo es que yo te puedo demandar si algo no funciona. Y como ahora te odio porque yo te amaba, y recordemos que todo es ambivalente en el psicoanálisis. Amor y odio van siempre juntos. Como yo te odio, te voy a mandar, te voy a quitar a los niños y vas a ver, O sea, vas a ver. Y vas a ver con quién te metiste. Y escuchamos estos discursos. Ya verás, ¿no?, lo que te va a pasar, ¿no? Ya verás cómo te iré en la vida. Y empezamos a ser agresivos y a crear historias aquí. El neurótico lo hace aquí y se imagina. Ojalá se caiga, ojalá le pase algo. Y cuando llega el pensamiento de ojalá se muera, uno dice, ay, sí, bueno, sí, pero no. O sea, bueno, pues ojalá se O sea, muera, sí ¿no? me gustaría, pero no aguanta tanto. Exactamente. Pero a ver, entonces tú no estabas hablando, por ejemplo, ya de esta relación como matrimonial. Ya estamos haciendo como un contrato, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor este contrato lo podemos ejemplificar quizás con las primeras formas de civilización. Es decir, Sí. tal vez con lo que nosotros ahora conocemos como instituciones. No sé si en su Sí. momento, por ejemplo, la prohibición hoy la conocemos por la norma y la ley, ¿no? O sea, esto es castigable, punible, etcétera. Pero quizás antes lo que existiera, por ejemplo, el tabú o el tótem, El tótem. no lo sé, relacionándonos un poquito al texto. ¿Cómo sería? Pero vámonos al texto. ¿Qué es lo que sucede con el tótem? Todas las familias pertenecían a un tótem. Un tótem es tu familia. No sé, por ejemplo, el tótem águila. Si todos aquí fuéramos tótem águila, no podemos reproducirnos entre nosotros, Ajá. teóricamente, ¿no? Entonces vamos a buscar a alguien de otro tótem para poder reproducirnos. Pero ahí ahí comienza el tabú, pero no el tótem. ¿Dónde comienza el tótem? Teóricamente vamos con la historia del Pero el tabú individual. entonces entenderíamos que es que no nos podemos reproducir entre nosotros. No, el tótem es no te puedes reproducir con tu familia, Ah, ok. con tu madre o con tu padre. Pero entonces, Ese ¿qué es- pasa cuando ese es el tabú. ese es el tabú. Es el tabú. Exacto. El tótem es la familiaridad. Y la familiaridad la vamos a simbolizar con alguno de los animales. Exactamente. El apellido finalmente, que Ajá. después Lacan va a convertir en el nombre Por del ejemplo, tótem. ahora es Panchique, bueno, es un bonito león.
No, la verdad no, pero... Ya estás jugando, ¿no? O sea, tú serías un león y un jaguar, ¿tú qué serías? Una pantera. Una pantera. Y por lo cual entre nosotros sí podríamos reproducirlo. Podríamos reproducir. Ah, vamos a poner ese ejemplo, está maravilloso. Si tuviéramos instinto, lo estaríamos haciendo, no estaríamos Ok. ocupando el lenguaje. Nuestra energía sexual se da a la pulsión para que podamos utilizar el lenguaje y entonces ahora lo que estamos viendo es un video de lenguaje, no un video pornográfico. Eso está muy interesante. Ok. En el sentido de, es cierto, somos de otros tótems, no somos una familia, pero aún así elegimos no reproducirlos, Ok. a pesar de todo. ¿Qué es lo que sucede con la horda primitiva? Ah, vamos, entonces hay como que este control de que no porque puedas hacerlo, o sea, legítimo hacerlo, lo vas a hacer en todo momento, ¿cierto? Sí, sobre todo ahora. Ah, ok. O sobre todo ahora. La pérdida de límites también nos dice que, bueno, esto sería bastante interesante en donde, ¿por qué sí lo haríamos? ¿No? O sea, ¿por qué en la actualidad existen personas que a pesar de que tienen una pareja, tienen otra, o a pesar de que están con una persona, están con otra y otra y otra y otra? Estas son cosas bastante interesantes que en teoría tendríamos que estar revisando, Sí. ¿no? Es un modo de control también, entonces. Sí, por supuesto. Eso también está interesante. ¿Qué es lo que pasa con la horda primitiva? Freud nos regala un texto. La horda primitiva no es de Freud. Porque ¿De yo qué será también, Luz Luz? cuando Está lo bien. leí, no sé, yo también la Hay, veo. hay gotas de lluvia en la... ¿En dónde? ¿Lente? ¿En el lente? En el lente, sí, exacto. Producción. Público, público. Sí. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Gracias. Ya nos vemos bien, público. Es un pequeño efecto, en realidad. Es una transición. Sí. Me encanta. ¿Qué es lo que pasa con la horda? Al final va a terminar siendo como que el favorito del público. Yo creo que sí, porque público, está súper divertido. Sí. Va a ser como que queremos conocerlo. Sí. O conocerla, o qué. Bueno, quedará en incógnito entonces de aquí hasta que la gente lo pida. Quizás al final del video, conforme vaya avanzando, les podemos dar una muestra de su voz. Sí, ándale. Así para que se vayan Sí, yo creo que imaginando, sí. ¿no? ¿Quién Que vayan es? jugando con él. Ya vieron su mano. Bien. Tiene sus uñas cortadas, por ejemplo, muy civilizado, muy Muy civilizado muy el neurótico hombre, nuestro ¿cierto? auditorio. No, pero no, ¿es hombre? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Buen punto, Ay, buen qué punto, buen buen punto. Buen punto. Vamos a seguir, sigamos. Entonces acá, no porque nos esté permitido poder tener relaciones y porque aunque seamos de tribus totalmente diferentes y nos representen distintos tótems, y digamos, el tabú no los permita, no tenemos que hacerlo en todo momento. ¿Qué estaríamos teniendo? Una amistad. Y una amistad Ok. es un afecto desexualizado. ¿Ok? ¿Qué? Ojo con lo que voy a decir. Un afecto desexualizado. Un afecto desexualizado es alguien a quien tú quieres mucho, le tienes mucho amor, pero le quitas la parte sexual. Si continúas vinculándote con esa persona, invariablemente, tal vez, llegarás a la parte sexual. Es lo que nos dice Freud. O sea, invariablemente, cuando hay dos sexos juntos, bueno, o el que te guste, si eres lesbiana o gay, no importa, el que te guste y continúas teniendo esta amistad, y cada vez se acercan más y más y más y más estos polos, por pulsión, en algún punto podemos colocarle la sexualización al amigo y pues terminamos acostándonos o acostándonos con él. Pero siempre termina esta posición sexualizada, no sé, siempre termina en relaciones sexuales. O sea, es decir, Sí. que cuando aquellos de la prepa le decían, no, es que no existe la amistad entre hombre y amigos, mujer. ajá, ¿es cierto? Por lo menos para Freud. Bueno, es un ¿Qué- punto qué para los existen dramas de la límites? prepa. Que sí existen los límites. O sea, yo a lo mejor sí sé que eres mi amigo. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la amistad siempre vamos a tener algo que nos atrae del otro. Recuerden que también para ser amigos se hace una elección objetal. Y en esa elección objetal quiere decir que mamá, papá o nuestra historia en conjunto es muy parecida y muy similar. Estamos a nada de convertirnos en un afecto mayor, como pues alguien a quien vas a amar. De hecho, todas las relaciones reales, como me refiero a matrimonio, me refiero a vivir juntos, me refiero como a esas cuestiones, comienzan con una amistad. Sobre todo las más duraderas. Cuando le colocas toda la parte sexual, por eso ahí Lacan nos dice, ¿no? El amor es aquello que le das, o sea, ¿cómo iba? Amar es dar aquello que no tienes a alguien que no lo es. A alguien que no es. Ahí está Lacan, ¿no? Bueno, retomemos para que no perdamos la línea. Esto es muy importante porque lo que estamos hablando es de cómo, desde la idea de Freud, entendimos que empezamos a civilizarnos, a hacernos como grupos, ¿no? Es decir, comunidad. Y entonces, evidentemente, a lo mejor primero éramos todos aislados, etcétera, nos empezamos a juntar, pero llegó el inconveniente de que estábamos juntos, pero si estábamos juntos no nos podríamos reproducir entre nosotros, y quizás ahí es donde yace el temor al incesto. No, de hecho, era porque estábamos juntos que teníamos ganas de estar más juntos. Ah, vale. Freud dice, y esto me encanta, nos da aquí una cita que se dice,
O sea, estábamos juntos y queríamos estar más juntos. Sí, no importa que sea tu mamá, tu papá. Voy. No se asusten. No, es que a mí me encantó esto. Ay, miren una servilleta. A mí me encantó esta frase de Totten porque me parece que tiene que ver justo con las prohibiciones, que es lo actual, ¿no? De eso estaríamos hablando. Ahí no lo encuentro, pero sí me acuerdo de ella. Y es donde Freud dice que no se puede prohibir aquello que no se ha deseado en algún momento. O sea, no puedo yo prohibir algo que ni siquiera está en la mente del hombre. Por lo tanto, el incesto sería una prohibición que ya está impuesta en la mente del hombre. No, pero entonces Esa es la hay una... teoría. a ver, si estábamos juntos y queríamos estar más juntos, por eso se generó la prohibición. Ah, claro. Porque Pero entonces viene la sí cuestión... existía, pues. Ajá, entonces viene que yo quería empezar a tener relaciones con mi madre y entonces mi padre o los miembros de la comunidad dijeron, espérate, wow. no, de A hecho ver. no. Vamos a la horda primitiva. A ver, La horda primitiva es Darwin. Darwin es el primero que creó esta teoría como antropólogo. Después de regresar de las Islas Galápagos y bueno, hablarnos de la evolución y del simio y de toda esta parte, Darwin es básico para leer Totem y Tabú. O sea, Wow. si no leemos a Darwin, no estamos leyendo Totem y Tabú y no estamos entendiendo el texto. Darwin nos dice, bueno, había una horda hay de dos primitiva. opciones, ¿no? ¿Cuál? O vas y lees a Darwin o pones atención en la prepa. O sea, pero si no pusiste atención en la prepa Pues lees o a hace un Darwin. ratito de Y Darwin. No, no. bienvenido aquí, ¿no? Sí, exacto. ¿Saben qué pasa? Que no sé ustedes dos, pero por lo menos a mí en la prepa sí me decían, el hombre viene del mono. No, el hombre no viene del mono y eso nunca lo dijo Darwin. Darwin dijo que veníamos de una especie parecida al mono, la cual había evolucionado, ¿no? Y había creado a la especie que somos los hombres. Y que hace poco, por cierto, no sé si tú estabas en esa clase, pero nos compartieron que los homos habían estado en conjunto y convivían. Y de hecho varios homos se extinguieron y que quedó pues el Homo sapiens. Y en la actualidad el Homo sapiens evolucionó. Wow. Sí, o sea, por ejemplo, el Homo Genial. erectus convivía con el Homo Habilis. no sé, habilis, exactamente. Y convivían, entonces el Homo habilis pues se extingue, el Homo erectus a lo mejor no, y así, o sea, iban evolucionando Wow. hasta que queda el Homo sapiens. Ok. Entonces, entre estas tribus, pues como, o razas de no de humanos, porque todavía no éramos De humanos, homos. pero sí de homos, ¿no? Ajá. Nacemos los humanos. Wow. Esto es antropológico. Creo que también para entender el psicoanálisis hay que hablar siempre de antropología. Y pues sí, yo le pondré un poquito de filosofía, sobre todo para el psicoanálisis actual, pero la Creo que antropología la va a ser cuestión básica. biológica, ¿no? Bueno, la biología y la habíamos neurología. mencionado. Ok, Médico, o sea, la medicina también. exacto. Freud finalmente era médico y neurólogo, recuerden esto. ¿Qué es lo que sucede con la horda primitiva? Darwin nos dice, seguramente hubo un momento en donde había un espacio de convivencia en la cual hombres y mujeres estaban juntos, se reproducían y cuando crean la propiedad privada, ¿qué es la propiedad privada? La mujer. O sea, mi propiedad privada eres tú, ¿no? O sea, vamos a suponer que soy yo. Aquí hay dos hombres. Vamos a regresar a nuestro ejemplo colectivo. Estos dos hombres tendrán que pelear por mí si yo soy la única mujer de la tribu. El hombre que gane me lleva, como animales. Recuerden que somos animales, por lo menos desde estas perspectivas. Ok. El hombre que gane me va a llevar con él. Listo, ya, se pelea, yo me voy con el hombre que gana. Yo no tengo ni forma de elegir, ¿no? Pues ¿por qué? Porque yo voy a tener un bebé. Y ese bebé, lógicamente, va a ser de alguno de estos dos machos que va a ganar a esta hembra. Que en la actualidad también lo podemos ver, así son los hombres. Los hombres también luchan por el afecto y el amor de las mujeres. De formas muy diversas. Pero también entonces está esperando la otra, más bien ese efecto de la otra parte, ¿no? Es decir, ¿Quién, la hembra? tal vez también la hembra está esperando que los machos peleen por pero ella y que supuesto. gane uno, ¿no? Pero claro que sí. Y es algo que a la hembra actual también le gusta. Bueno, no, O entonces sea, le no- gusta esa lucha. y le Vamos, gusta vamos a pelear. bajarle el drama. Es muy natural, tranquilos, vayan y peleen. Claro, por supuesto. Exacto. La histeria, de hecho, pues sería eso. Una mujer que está, pero embelesada, viendo cómo el otro se pelea por ella. Totalmente. Y cuando el otro pierde el interés, la histérica necesita ir ahí a recuperarlo. Pero Es como esta entonces, magia. en esta idea, bueno, no estamos quizás pues saliendo un poco, pero en este punto, entonces, la histérica ya ha decidido con quién quiere estar. No lo sé. Y Porque a solamente está veces esperando que histérica sabe peleen. lo que quiere. Porque dijimos, por ejemplo, si peleamos, ¿no? Y tú eres la histérica, Ajá. ¿no? Entonces Ok. tú quieres con Chu, pero yo gané. Entonces tú vas a decir, ah, no, voy a buscar a Chu. Eso sería en la actualidad. Depende cómo termina Chu, si muerto o vivo aún. No, no, Bueno, eso es un estás buen punto, vivo. es un buen punto. Es que sí, o sea, Es un buen punto. Sí. nos mataban. Pero no nos complique la historia, Chu. lo siento. Queremos Son que preguntas viva. que seguramente tienen El que yo público hacer, se está- claro. Lo que pasa es que, bueno, por lo que creo que hemos platicado con Lilia, al final es energía lo que nosotros ponemos en alguien cuando vamos a amarlo, ¿no? Es decir, un objeto. Y Lilia nos ha dicho reiteradamente que por eso las personas pueden enamorarse de sus vacas
¿no? Si la vaca muere, evidentemente esa energía que estaba puesta en ese objeto, pues va a buscar otra fuente, ¿no? Por eso quizás es razonable lo que nos comenta Chuno, de que, bueno, si muere, entonces ¿a dónde se va a ir la energía que estaba posicionada en Chu? Pero recordemos que ahorita no existe civilización todavía. Ajá. O sea, en este relato de la Horda Primitiva, no hay un pensamiento ni del hombre ni de la mujer que diga, ay, me encanta, qué sexy, que se pelea con... No va a haber esto. O sea, va a haber una mujer como, pues viendo a todos lados a ver quién se la lleva, o hasta pues, caminando por ahí, ella ni sabe que están peleando por ella, pero la van a agarrar y se la van a llevar. ¿Por qué? Porque hay fuerza. Si la mujer puede luchar, se desata y se va. O sea, igual puede luchar con el macho e irse, pero no lo hace. ¿Qué es lo que sucede? El macho toma a la hembra, la hace propiedad privada, Sí. o sea, ella es mía y la va a defender ante cualquier otro macho. Y eso a esta hembra le gusta. Se vuelve, se vuelve un ser defendible, ¿no? Que podría ser una de las explicaciones al machismo, por ejemplo. Se vuelve un ser defendible y entonces entra a la cuevita. Y esta hembra comienza a ver que, bueno, pues hay una cuevita, este macho empieza a proveerla de ciertas cosas, pero esta hembra va a tener hijos e hijas. Y aquí viene lo interesante. Como este macho no deja entrar a nadie a esta cuevita, ya venga el público, si es macho o hembra no sé, ¿verdad? No sabemos todavía. Pero acá el público, si viene y quiere a una hembra de las que están acá, este macho no lo va a dejar tener. ¿Y qué es lo que sucede? Pues las niñas y los niños crecen, ¿no? Entonces en la Horda Primitiva se supone que esta es la primera que existe en nuestra experiencia humana. Va a llegar un padre, la madre, ¿no? Que sería la hembra por la que se luchó y por la cual se mató a tales hombres, o tales machos, humanos, a tener 10, 20, 30 hijos, yo no sé cuántos. Pero entonces todos estos van a ser hermanos. Y como no pueden salir de la cueva ni de la comunidad, o del tótem después, como no pueden salir de este tótem, empiezan a reproducir entre ellos. Pero interesantísimo, el padre, como es un macho, no les permite reproducirse con sus hermanos, ni con su madre. O sea, el macho controla toda la parte Pero sexual. entonces está la intención de querer reproducirme, pero no poder Sí, pero porque no está el puede. padre. Exactamente. Pero eso es verdad, ¿no? ¿Pero es que? Pues es que ya después vamos a hablar de eso. Ah, O sea, bueno, Freud lo va a perdón. convertir en eso. Y vamos a ver de dónde va a partir el superyo. Ok, ¿Vale? Porque todavía no parte de aquí. Entonces este padre que dice, no te puedes reproducir ni con tu hermana ni con tu madre, pero ¿qué crees? Yo sí con mis hijas, yo sí con tu madre. Ok. Empieza a tener hijas con las hijas. Y entonces eso saca de onda a los otros machos. Y los otros machos empiezan a pelear con el padre, pero el padre siempre gana. Porque además, toda la vida les dijo que pues él era el gran macho. Cuando el macho empieza a envejecer... mientras gane exactamente, Sigue va a siendo ser el macho. gran macho, ¿no? Exactamente. Supongo que en algún momento va a perder. Sí, pero bueno, la pelea era como entre un macho y otro macho, Claro, un macho y otro claro, macho, vamos a verlo así, como en la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede? Los hermanos comienzan a tener raciocinio. Y los hermanos hablan entre ellos y se dicen, oye, pues como que mi papá ya se agarró todo, ¿no? Y nosotros no. ¿Qué onda con este viejo? Se ponen de acuerdo, matan al padre. Y no solo lo matan, se lo comen. Sí. ¿Sale? Eso no dice la Horda Primitiva. Lo matan, se lo comen, lo introyectan. Pero cuando se lo comen, y aquí surge el super yo, sienten culpa. Porque ahora ellos mismos son el padre. Porque ahora se comieron a papá y porque ahora papá no está y ellos tendrán que cuidar de las hembras. ¿Y qué crees? Estas hembras son sus hermanas y es su mamá. Y alguien, invariablemente, tendrá que terminar reproduciéndose con su propia madre. Y que sería como la cuestión del complejo, bueno, El complejo de Edipo. Edipo. Exactamente. De aquí nace el complejo de Edipo. Aquí nace, ¿por qué? Porque en realidad sí se deseaba la madre, sí se deseaba las hermanas. Me encanta, porque en el Antiedipo de Deleuze y Guattari nos dicen, es que la hermana... Ay, no me acuerdo del autor justo ahora. Malinowski. Malinowski nos habla de cómo hay tribus en donde es la hermana de la que están enamorados. Por ejemplo, si yo soy la hermana de él y él es mi esposo, entonces él me va a proveer a mí. Siempre, toda mi vida. Y mi esposo no. Mi esposo solo va a ser como el amigo de mis hijos. Pero él va a ser la autoridad de mis hijos. Y además el que me va a dar dinero. Y, o sea, bueno, no dinero, sino comida. Me va a proveer de bienes. Y me va a hacer mi casa. Y va a llegar y me va a decir, oye Lilia, ¿qué necesitas? Y él va a ser mi amigo. O sea, bueno, me voy a reproducir con Aunque él. es tu esposo. Aunque es mi esposo. Porque es mi esposo desde la comunidad. Y él a su vez va a tener a su hermana de la que se va a hacer cargo. O sea, yo sé que no se puede hacer cargo de mí porque tiene una hermana de la que se está haciendo cargo. Igual yo sé que él se va a seguir haciendo cargo de mí toda la vida porque es mi hermano. Y bueno, aquí se dice que el hermano siempre va a querer tener relaciones con la hermana. Y dice Malinowski, ya ven, el complejo de Edipo no existe. Lo retoma Deleuze y Guattari y dicen, claro, el Antiedipo. El complejo de Edipo no existe. ¿Y qué creen? Freud y Jones, desde 1907, ya habían aclarado que este factor también se puede dar con las hermanas. Porque son una ligazón materna en donde pues te enamoras de tu hermano. Oye, y puntualmente, digo, a lo mejor esa es una
una cosa que podemos ver muy, muy común hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que hay hermanos muy apegados, Sí. que cuando, por ejemplo, a lo mejor el varón tiene una nueva novia, No, la pues va a ser hermana celosa, se pone mal. bueno, va a ser, digamos, como un poco odiada por, bueno, odiada, Sí. ¿no? Por la hermana. Pero entonces, totalmente. ahí, ¿qué pasa? O sea, el hermano es el que tiene que romper esa relación con su hermana para decirle, a ver, El hermano o la hermana. el hermano o la hermana. O la hermana. O los padres también. Pero tendría que Alguien, haber quien alguien sea. que rompa este lazo para que entonces la otra persona pueda desarrollarse en orden. De hecho, hasta lo Adecuadamente. social. Ahí es donde entrarían los límites. Hasta lo social. Si yo veo que hay un hombre muy apegado a su hermana, voy a decir, oye, pues no tienes novia, o como que Vale, una vale. vida, ¿no? O porque siempre andas con tu hermana, y la novia, ¿no? O sea, estos comentarios nos ayudan mucho. Entonces, vamos, lo que nos acabas de mencionar es muy interesante, ¿no? Porque ya no nada más es que los hombres queden ligados a su madre, como se cree, o la hija al padre, sino que también puede quedar el hombre ligado a su hermana, y entonces es Sí. como que la triada que tendría que romper ahora, ¿no? Vale. De hecho, en la revisión del complejo de Edipo en la adolescencia, la mayoría de las veces sucede con el hermano. O con el hermano. Bueno, y entonces retomando lo de Totem y Tabú, Ah. lo que decíamos es que en efecto tenemos como que esta cuestión de que ya como hermanos nos juntamos para matar al padre, pero Nos el lo punto es comemos. este, lo matamos, nos los comimos y ahora viene como la culpa, ¿no? Ahora Porque viene la culpa. la cuestión acá, como que nuestro nuevo gran reto es quién va a tener relaciones con mamá. Exacto. Suena Cuando mucho la más cool culpa así. se instala, Ok. es como cuando en la Biblia te dicen que Adán y Eva se vieron desnudos y dijeron, ¿no? Cuando la culpa se instala, cuando el complejo de Edipo se instala, vuela, se crea el sujeto. Se crea el sujeto. Sí, claro, Wow. se crea un sujeto. Entonces, el sujeto ahora se- sí tenemos un sujeto. A raíz de la culpa. A raíz de la culpa, que es la que va a devenir del complejo de Edipo. Si el sujeto no es culpable, el sujeto es perverso. No reniega del complejo de Edipo. Ok. Si el sujeto tiene culpa de más, porque en su cabecita se está cogiendo a mamá todos los días, es psicótico. Si el sujeto tiene la culpa instaurada, es neurótico. Vamos a estar aquí hablando de todos estos temas sin que estemos pensando en cogernos a mamá o en, otra vez, vamos a hablar al mismo ejemplo, hay dos machos y una hembra, sin seguir con estos pensamientos. Lo Vale. haríamos teóricamente, lo haríamos en texto, lo haríamos en muchas formas. Que ahí vienen los mecanismos de defensa después. ¿Hacia dónde voy a llevar a la pulsión para que esta parte incestuosa y sexual se lleve a otros lugares? Ok. Mucho más sanos, por supuesto. Es decir, esta Bueno, culpa que siento sanos, vamos o a esta intención que quería yo de tener relaciones con mi madre, la canalizo en otra cosa, ¿no? Para que sea adecuado. ¿Qué es lo que sucede en el complejo de Edipo cuando evoluciona? Recuerden que Freud no tiene un complejo de Edipo como tal. Freud, cuando abre el complejo de Edipo en los textos, nunca nos da una definición como Lacan. Por ejemplo, Lacan sí lo devela, o sea, lo hace. Freud solo nos habla del complejo de Edipo masculino, habla de que el femenino es mucho más complejo que el del varón, pero tendríamos que leer todos los textos freudianos, que de hecho es lo que se debe de hacer para entender a Freud, para encontrar el complejo de Edipo como en todos los textos. No hay un texto como tal. Ah, no, está en la otra libreta. Ah, Me bueno. parece que en Pegan a un niño comienza el complejo de Edipo. ¿En qué? Pegan a un niño. Ah, ok. Ahí se llama el texto. Yo estaba reiterando la pregunta de que si era más bien la civilización la que había dicho, oye, no puedes estar con tu madre. Y no es tanto porque alguien haya dicho entonces, sino por lo de la culpa. Ah, bueno, misma. sí. ¿Qué es lo que sucede? Se dan cuenta que se sienten culpables y hacen el tótem. Hermanos, vamos a suponer que aquí somos 4 hermanos, 5, 6, 7 con el público, ¿no? Que tenemos por ahí, público. ¿Queremos ser hermanos? Sí, ya estamos. Ya está. Ya tenemos hermanos. Somos varios hermanos los que estamos por aquí en el público, ¿no? Y ahora cada hermano va a tomar tal vez a una hermana o a alguien. O sea, muchos de hecho se van de la comunidad y crean su propio tótem. ¿Y qué es tu propio tótem? Lo que se introyectó del padre. En ese me comí a mi papá y ahora yo seré esto. ¿Qué? No sé. Pero a lo mejor ahí empiezan a ser jaguar, empiezan a ser tigre, empiezan a ser elefante, empiezan a ser serpiente. Y ese es mi tótem, que sería como mi apellido, insisto. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si yo me encuentro un hermano, sepa que es mi hermano. Y que además es de un tótem diferente. O una sobrina, porque pues finalmente van a estar ahí, Sí, claro. ¿no? O sea, una sobrina. O que ya es la familia más lejana, saber que mi sobrina también más lejana, tal vez se puede reproducir con alguien de un tótem diferente. No lo sé. Pero comienzan a, primero, estar dentro del tótem. Para no cometer incesto, por supuesto. Pues la creencia antropológica es que por supuesto que sí se tenía de ser por la madre, que de hecho sí tenía relaciones con la madre y que no importaba quién fuera, es como los perros o como los gatos, o sea, me parece que se reproducen papá e hijas, pero no mamá e hijos, o sea, hay una cuestión de reproducción ahí como en los animales, que Ok. algunos animales respetan, otros animales no. Mientras más respetan los animales estos como vinculaciones, mayor civilizados se vuelven.
Esto es muy interesante. Ahora, no estoy diciendo que sea algo bueno o algo positivo. Desde mi perspectiva personal, la civilización es un virus. Siempre lo he dicho. Pero lo voy a decir otra vez, ¿no? O sea, la civilización tiene que ver con un tinte organizador y además de detención. O sea, lo humano no está en su esplendor. O sea, lo humano está parado. Lo humano está contenido. Está como en este vaso. Si lo suelto, se va a chorrear. Lo humano sería todo eso chorreado que hacemos hombre, hacemos sujeto y lo metemos aquí. Es lo que estamos haciendo. Y claro, está desesperado. O sea, esta agua está desesperada por salir de aquí. Sí. Entonces, Queda, tal vez lo que mencionabas en un principio, ¿no? O sea, este recipiente, entonces lo que vendría siendo es el lenguaje. sí, en muchas formas. O las leyes. También. Claro. ¿Qué es Y lo que estas dice leyes Freud? entonces son las que marcarían, por ejemplo, el tótem. No, el tabú, ahora sí. Ah, vale. ¿Qué es lo que dice Freud después? Bueno, toma el mito darwiniano, o toma como pues sí, la teoría antropológica darwiniana, y él da una explicación. Dice, bueno, yo sí soy darwiniano, también es lamarckiano, esto es totalmente notorio en sus textos. Sí. ¿Y qué crees? No solo eso. Ah, miren, ya el público está bien entrado, bien entrado. No solo eso. Lo que va a suceder es que él va a hablar sobre la civilización entonces. Él te va a decir, cedimos nuestro instinto a la pulsión Ajá. y la pulsión ahora es manejada por la civilización. Y la civilización tiene reglas y normas, empezando por el lenguaje, empezando por no matarás, empezando por los 10 mandamientos también, no desearás a la mujer de tu prójimo, porque entonces los tabús, bueno, no lo voy a decir así. El único tabú es el del incesto. Aclarado eso, puedo continuar. El único tabú es el del incesto. Okay. De ahí en fuera teníamos reglas, como que, como es propiedad privada, pues no te metes con ella. Ya no voy y te tengo que defender. O sea, no tengo que hacer esto. Ya tú solito sabes que pues es la señora de, ¿no? Por eso todavía continuamos a veces con estas cosas. Soy la señora de, y entonces sabes que yo tengo a alguien. Tenemos ciertas cosas, ¿no? El anillo. O sea, tenemos ciertos modelos que le muestran al otro que no me puede poseer. Ok. A menos que yo quiera, o que él quiera. Y aquí se torna muy interesante. Pero es que es curioso, ¿no? Porque tú nos mencionabas con esta que estábamos buscando tal vez en la libreta que La voy a encontrar. no hay, digamos, nada prohibido que no haya Ahí sido está, deseado aquí con está. anterioridad. No es preciso prohibir lo que nadie anhela hacer. Uy, ¿cómo Freud? O sea, el punto es este, ¿no? O sea que tal vez todos estos 10 mandamientos, ¿no? Esta normatividad es algo que dentro de la civilización se quería hacer y entonces dijo no. Sí. ¿Y qué es lo que va a surgir aquí? La mitopoiesis. Mitopoiesis. Sí, la creación del mito. Es lo que va a venir aquí. Por eso Edipo. Recuerden que Freud es un asiduo lector de los griegos. Y Freud ama los mitos, ¿no? O sea, y ama las estatuillas, y ama las culturas pues, antiguas. Entonces Freud se mete a la cuestión mitopoética y dice, claro, los mitos entonces vienen de ahí. Lo que yo te voy a enseñar como horda primitiva es, sí, se comieron al papá y esto fue lo que les pasó. No te puedes comer a tu papá. Mira lo que va a pasar, todo se va a destruir. Que es lo mismo que no te puedes comer al Estado, no te puedes comer al médico, no te puedes, o sea, hay una ley allá arriba, ¿sale? Que va a ir y te Pero va a ese decir, no no es- puedes hacer esto. No es la cuestión del parricidio, por ejemplo, porque a ver, ¿Sí? creo que en Tótem y Tabú es donde mencionan que a lo mejor los peores crímenes dentro de una civilización sería el incesto, el canibalismo, el parricidio. Sí, ¿no? por supuesto. Ahí tendremos los tres. Ok. De hecho, en la actualidad, bueno, usted es criminólogo, tú lo sabes. Si se comete parricidio, sí es. No, más o menos lo sé. Si se comete parricidio, el delito se ve como con más lupita. Pregunta, como ¿qué se es le el pone una parricidio? lupa. El parricidio es cuando se mata al padre. Es el parricidio. Cuando Ok. como hijo vas y matas a tu Ok, Y No el sé. filicidio sería matar a tu descendiente, ok. a tu hijo. Estos asesinos que tienen ¿cómo se llama esto? El refrigerador lleno de cabezas, ¿no? Y entre una de ellas está la de la mamá, por ejemplo, ¿no? O Pues la del sí. papá también. Pues, pero comienzan matando al padre, luego ya comienzan a matar, porque cuando se mata al padre, se pierde absolutamente todo el límite. Ajá, es que es lo que estábamos mencionando, por ejemplo, con anterioridad, ¿no? Una vez que a lo mejor matamos al padre, matamos la figura de la ley, ¿no? La figura de autoridad, Totalmente. y entonces ahora la autoridad, pues mira, es Moa, ¿no? Pero recuerden por qué en la horda primitiva mataron al padre. Porque el padre era sumamente violento. Claro. El padre no te permitía reproducirte, el padre no te daba opciones, Habían muchas restricciones de parte del padre. como en la actualidad. O sea, si tenemos un padre totalmente restrictivo, y no me refiero a un padre limitante, que también eso nos anda haciendo falta en estas sociedades, puede ser papá o mamá, recuerden que es la función, como ya lo vimos en el Ateneo 1. La función paterna es limitante, Pero el límite es importante. totalmente. Pero el límite, ojo, no
hacer sentir al otro como si no pudiera hacer las cosas. Un límite es decirle a un niño, no toques eso, pero es dejar que el niño toque. A su vez, cuando digo no toques eso es porque el niño está tocando algo. Ajá. Voy a volver al mismo caso. Vamos, pero no es cortarle la mano para que no lo toque. Exactamente. Y llegamos a la parte del perverso. este padre antes, el de la horda, ¿no? Bueno, más bien, ¿sí? Sí, de la orden. Él sí iba a cortarle el brazo. Sí, claro. O te mataba, Bueno. ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, claro. cuando el hijo se come al padre de la horda, aparece otro padre. O sea, el hijo se convierte en un padre. Exactamente. Y Y cumple, proyectando la ley. y cumple las mismas funciones que el padre. Igual deja que todos sus hermanos, que ya no son sus hijos, pues hagan lo mismo con las hermanas, de no reproducirse, de no... No, de hecho le baja los límites. Por eso eligen tener cada uno un tótem y ahora poder tener una Ajá, propia es vida. decir, matamos al padre y entonces todos así de... ¿no? Cada quien ahora hace su Váyase a su casa. nidito, Ok, ¿no? Busquen ok. su cueva y ahí ya Ya. les tocará ser el nuevo padre de una nueva horda, ¿no? Que es exactamente el complejo de Edipo. Pero entonces podríamos decir que, por ejemplo, acá, retomando el tema a lo mejor de las masas, que esta colectividad de hermanos se une para matar al padre ya en un orden de masa. Sí, claro. Entonces lo que van a abandonar acá, obviamente hemos dicho que no hay civilización todavía, sino que aquí es como Ahí se se conforma constituye la todo, ¿no? Es decir, tal vez el mismo miedo a decir, oye, pero no podemos actuar así todo el tiempo, lo que vamos a tener que poner son ciertas normatividades, ¿no? Por ejemplo, la del parricidio, no podemos matar al padre, para que no nos puedan matar a nosotros, porque el padre ahora soy yo, ¿no? Y además para que este instinto que en algún momento se desbordó por la masa, no vuelva a ocurrir. Sí, exactamente. ¿Ok? Entonces lo civilizado al final del día va a ser lo limitante. Mientras más límites tenga una sociedad, más contenida va a estar esta y más va a querer salir también. O sea, la pulsión más va a querer salir, más vamos a tener asesinatos, más vamos a tener gente pensando en... Freud nos dice algo bien interesante. Cuando hay civilización, la sexualidad se contiene y entonces el hombre va por ahí siendo obsesivo. O las otras que les dije. Pero él sí tiene una visión. ¿La digo de una vez o la decimos en el que sigue? O aquí le dejamos con esa visión. Porque esa visión está buenísima. ¿Qué dice el público? No, ¿Qué dice el público? Como lo quiero saber. ¿Lo quieren saber? Lo decimos, bueno. dila y obviamente es que tenemos tiempos, ¿no? Ya saben que los tiempos de televisión Claro, son por supuesto. carísimos. Súper caros. Y entonces es muy intrigante, pero al final tenemos que ir cerrando, los límites son importantes. Los límites son importantes. Y tal vez este va a ser uno. Bueno, entonces no lo mencionamos. Hasta que sigue. Y tal vez podemos basarnos en ese límite en todo el video próximo. Vale, vale. Tendríamos que, para cerrar esta cuestión y este cafecito Este café filosófico y psicoanalítico. psicoanalítico, tendríamos que decir que bueno, que estamos viendo en Tótem y Tabú una oportunidad del estudio antropológico de cómo empezó la civilización a darse y donde vimos, por ejemplo, la cuestión quizás más natural, ¿no? Antes de la civilización, ¿no? Hay que decir civilidad, pero antes de la civilización. Entonces lo que vimos es que hay un padre que está con una pareja. Este padre obviamente tiene reproducciones con la madre tiene descendencia, entre ellos mujeres y hombres, y entonces los hombres se quedan muertos de hambre en tanto la razón carnal, porque no se pueden reproducir con su mamá y sus hermanas, mientras el padre sí lo podía hacer. Los hijos lo que dijeron fue, esto nos parece demasiado injusto, vamos a darle la torre a nuestro padre, y lo hacen todos juntos como en un efecto de masa, ¿cierto? Matan al padre, pero además se lo comen. Lo que va a vivir con eso, entiendo que es la culpa que ellos sienten por la acción que han cometido, y además viene la intriga de quién ahora va a estar con mamá. Y entonces, alguien va a tener que estar con mamá, se van a repartir a las hermanas, cada quien empieza a hacer su propio grupo, y entonces con estos propios grupos es que empieza la cuestión del tótem. Pero además, a raíz del tótem, que era como las figuras que habíamos mencionado, como el león, El jaguar. y pantera. la pantera, vamos a empezar a generarles un tabú. Es decir, no pueden matar al padre de este león, de estos leones, por Y ejemplo, no ¿no? pueden reproducirse con la madre leona. Y no pueden reproducirse con la madre leona. Entonces, ese es el tabú. O con la madre jaguar. Ajá. Porque pues ya sería como el... Ok. ya vas a ok. otro tótem, pero pues eres tu jaguar. Entonces todas las jaguares ya no te lo vas a poder. No vas a poder estar con todas Y las entonces, por eso era importante la cuestión de los nombres y los apellidos, ¿no? Es decir, tú no puedes estar con otro Panchi porque es Panchi, jaguares. Exacto. ¿va? Y así, con los demás, ¿no? Así Digo, sería. para los Sánchez va a estar un poquito más cabrón, pero, O los López, qué horror, ya me quedé O los soltera para Hernández. siempre. pero bueno. Los corros, sí se pueden.
Son menos. Los corros son Aquí menos. sí, en otra zona del país. No. Yo creo. Toda la razón. Pues bueno, y es ahí donde vemos cómo pues esto pasa, ¿no? Tal vez la cuestión de la masificación, o más bien de la acción en masa, no confundamos con masificación, sino de la acción como colectividad o el sujeto colectivo, tal vez nos es más natural, ¿no? O sea, porque la masa no está civilizada. De hecho, Freud... no, tranquilo. A ver. No, Wow. la masa sí está civilizada. Lo que sucede en la masa es que el inconsciente se hace colectivo y ya no hay individualidad, pero sí civilización. O sea, todos los actos que se pueden hacer en masa no van a dejar de ser civilizados. Sin embargo, lo humano y lo civilizado también tiene todo lo negativo. O sea, tiene toda una carga negativa. Y positiva también. O sea, en masa, ¿qué es lo que sucede? Vamos a agarrar el coche, lo vamos a voltear, hay que hacer... Sí, es la pulsión agresiva. Pero como son muchos, como si no pasara por lo individual. Ahí tendríamos el inconsciente colectivo. La psicología de las masas también es muy, muy interesante. Y ya iremos hablando como un poquito más de esos temas entonces. Exactamente. Pues vamos a cerrar, ¿no? En conclusión. En conclusión. Lo sé. Concluyendo. Concluyendo. Es que nosotros tenemos una forma de concluir muy chistosa. No lo vamos a hacer aquí. Sí. No. Hablamos de la seguridad siempre que concluimos, porque tenemos como un patrón como verbal que nos habla como de toda la seguridad que se puede tener cuando uno concluye, porque finalmente se acaba. Esto también es un límite. Una conclusión es un límite. Un término es un límite. Pero filosóficamente, por eso se cierra con para no concluir. Exactamente, porque hay una continuidad. O sea, nosotros ahorita tenemos que hacer un resumen y ya para que... No, pero lean el texto, o sea, por favor, para el segundo video estaría padrísimo que además tuviéramos preguntas, o a lo mejor hacerlo en vivo. Estaría Sí. súper bien para empezar a tener preguntas del público, porque el texto es sumamente interesante. Los antropólogos se le fueron a la yugular a Freud después del texto. No les gustó que un neurólogo, además pseudopsicólogo, porque Freud eso era, no les gustaba que les hablara de antropología, y además que nos dio una explicación tan interesante de la naturaleza humana. Freud era un nacido lector de filosofía y de antropología. Pues para estar con Darwin en 1900, Y de que mitos. quiere decir que lo leyó como en 1875, 1880, está muy cañón, ¿no? O sea, para hablar del complejo de Edipo, para hablar del Edipo, para hablar de estos textos en la época victoriana, qué rollo, o sea... Bueno, nos dices que igual Era mucho, nos pues. recomendarías hacer la lectura del texto, pero ¿dónde podríamos encontrarlo? En internet, si no, mándenos un correíto y yo se los envío, porque tengo todos los textos de Freud en Digital. en digital, entonces aquí están. Yo se los puedo enviar. Súper Tal bien. vez eso pueda ser como una forma de interactuar justo ahora que estamos en casita. Disfruten el tiempo en casa. Recuerden que estar en casa también sirve para reflexionar, para tener un tiempo en soledad. Creo que esto es lo que más le va a pegar a la población. Hay algo muy interesante. En China comenzaron a aumentar el número de divorcios por la convivencia comunal. Entonces, espero que no sea el caso de México, por No se coman a sus supuesto. papás. No se coman a sus padres. Pero un poco, recuerden esta cuestión del tabú. Recuerden el tabú. Retomando un poco. Oye, esto va a estar súper interesante porque Totem Mi Tabú se va a volver súper actual en casa. No puedes ver a tu novia, sexualmente hablando tal vez no vas a poder estar con el otro, no te vas a poder vincular sexualmente hablando. ¿Y qué va a pasar con toda tu pulsión encerrada en una casa durante un mes? Bueno, pero ya lo hablaremos después. O lo veremos después. O lo veremos, exactamente. Así que... A unos no lo van a ver. O algunos no lo ven. ¡Oh, qué triste! El público está cañón. Bien, público. Bueno, entonces, esto es todo. ¿El público algo? Esto es todo. ¿Auditorio? ¿Alguna pregunta, público? Se acabó. Quedó súper entendido Sí, todo. en la orden primitiva. Nada, muchas gracias por la invitación, estuvo increíble. La verdad es que estos temas que parecen un poco complejos en manos de estos dos sujetos, pues Son más. son más difíciles son más todavía. difíciles, ¿no es cierto? Muy divertido, la verdad. Gracias. Pues bueno, nuestra intención es simplemente tratar de familiarizar los temas, hablar siempre quizás de cuestiones emergentes, en la que cada uno le corresponderá hacer un estudio crítico para decir qué está pasando con el mundo y esto que estamos hablando, porque no lo hablamos así nada más porque sí, sino que obviamente hay intenciones detrás, ¿no? Así que pues esperamos que lo hayan disfrutado, que lo sigan disfrutando y que nos sigan pues obviamente en los trabajos que estamos haciendo. Lean a Darwin, lean Totem Mi Tabú y... O pongan atención en la prepa. Pongan atención en la prepa. No, que sí le dan a Darwin, por favor. Y no estaría nada mal que se le echaran una ojeadita al texto de Van Dijk, Análisis del discurso, Ok, para entendernos también un poquito en lo que estamos, ¿vale? pero Como bueno, siempre, un gusto estar con ustedes. Ateneo 2, bienvenidos. luego nos vemos. Bye. Bye. Chao. Bye.